Muy buenos días tengan todos ustedes. La administración de la Escuela Preparatoria número 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezados por el señor director, a quien presentaré más adelante, les da la más cordial bienvenida a esta importante conferencia coordinada por la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior de nuestra máxima casa de estudios. Daremos inicio con la presentación de las autoridades e invitados que nos honran con su presencia en esta mañana. Se encuentra con nosotros el maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León. El profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Doctor Sócrates Rizo García, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. En representación del director de Estudios de Nivel Medio Superior, el maestro Alejandro Galván Ramírez, se encuentra la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada. El director de nuestra preparatoria, el maestro Hermilo Valdés Pérez. Dentro de los invitados que nos acompañan también está la licenciada Alma Elisa Reyes de Rizo, esposa del doctor Sócrates Rizo García. El maestro Gerardo Merla Rodríguez, expresidente de la Sociedad de Geografía e Historia. Y también está el licenciado Leopoldo Espinosa, a quien damos la bienvenida. Hay también presentes maestros de esta escuela, así como nuestra subdirectora, a quien también le damos un fuerte aplauso, la maestra Martina Elia. Muy bien, pues para continuar le pediré a nuestro director, el maestro en Contaduría Pública, que pase al frente a dirigirnos un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos, estimados alumnos, alumnas que nos acompañan esta mañana. Nunca pensé que como director iba a tener el privilegio de dar una bienvenida a personalidades como las que tenemos hoy. No es sencillo, ¿eh? Tenemos a un exgobernador con nosotros el día de hoy, al licenciado Sócrates Rizo, que nos da mucho gusto, que además de su gran labor como político de Nuevo León, toma el reto también de aportar su experiencia y que comparta con nosotros pues en este momento sus temas que bien domina, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no es nada sencillo, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. También nos da mucho gusto tener con nosotros amigos de hace muchos años, como el maestro Arturo Delgado Moya, que es el presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Esto, bueno, nos da mucha confianza porque hemos tenido la oportunidad de platicar en muchas ocasiones fuera de un evento, fuera de un protocolo, y eso, bueno, pues nos da tranquilidad. Al maestro Juan Antonio Vázquez, también amigo de hace muchos años, que está con nosotros, gracias por acompañarnos. En representación del director de Nivel Medio Superior, Alejandro Galván Ramírez, la maestra Diana Margarita Rodríguez, que es la coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, gracias. Y yo quiero ahorita agradecer al rector, al secretario académico, al director de Nivel Medio Superior por esa vinculación que tiene
con la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, porque quiero que estén enterados todos los alumnos de esta preparatoria, como el resto, profesores, etcétera, que ese trabajo se viene realizando de hace aproximadamente un año y medio, 2 años, no se venía realizando, y que bueno, pues esa vinculación que tiene la Rectoría con la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, pues ha redituado en frutos muy importantes en el conocimiento de algo que muchas veces no nada más en los libros podemos encontrar, sino con la charla y la experiencia que nos comparten los expositores de las diferentes conferencias, pues es posible que tengamos una idea más clara del tema a tratar en su momento. Asimismo, doy la más cordial bienvenida a otro amigo de hace muchos años, al profesor Gerardo Merla Rodríguez. Qué bueno que nos acompañan en esta mañana, al ingeniero Leopoldo Espinosa, que está ahorita con nosotros también. Pues le decía yo ahorita aquí fuera de escenario que da mucho gusto saludarlo, y que está también en esta preparatoria después de toda una carrera política que han llevado a cabo, y que es muy reconocido también por los nuevoleoneses por su trabajo, y que ahora está aquí en esta preparatoria. Muy agradecido, la verdad, que están todos ustedes. Yo quiero nada más, aparte de darles la bienvenida a todos ustedes y no quitarles mucho tiempo para que empecemos a deleitarnos con la charla del licenciado Sócrates Rizo, quiero decirle a los alumnos que ustedes son privilegiados en este momento, porque están 180 alumnos nada más aquí, que son los que caben en este auditorio, pero tenemos 3,200 alumnos. Entonces, yo los quiero exhortar a que pongan mucha atención, a que disfruten este momento, que no va a ser esta experiencia una experiencia cotidiana, no es posible por las diferentes actividades que tienen los expositores, la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Hay un programa en toda la universidad para atender a todas las preparatorias, así que disfrútenlo en serio, se los digo, que aprovechen este momento para convivir, para poder tener una experiencia diferente. Igualmente, pues nosotros lo haremos, ¿verdad? Así quiero también agradecer a la administración de la escuela, que se ha preocupado por que estos eventos se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Y bueno, decirles además que fuera de todo un programa que ya tiene establecido la Dirección de Nivel Medio Superior con la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, yo los invito a todos, a toda la sociedad, cuando lo requieran, cuando quieran, están las puertas abiertas para seguir trabajando en bien de nuestros estudiantes, que esa es nuestra preocupación, y estrechar de nuevo los lazos de amistad y compromiso institucional para poder realizar mejor nuestro trabajo. Así que bienvenidos todos y disfrutemos de esta mañana, de esta conferencia que nos va a exponer el licenciado Sócrates Rizo García, la esposa del licenciado, también bienvenida. Muchas gracias y buen día y enhorabuena para todos. Muchas gracias, señor director, por su mensaje. Y a continuación, pedimos al presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, el maestro Arturo Delgado Moya, también nos dirija un mensaje en esta mañana. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística reafirma una vez más desde la preparatoria número 22 su interés por llevar adelante este programa académico de común acuerdo con el doctor Jesús Arce Rodríguez, rector de la universidad. Cada vez que llegamos a una preparatoria nos reciben los directivos en general, los maestros, acudimos con los estudiantes y nos complace pues que ustedes reciban estas conferencias de apoyo al programa de ciencias sociales que llevan en la preparatoria.
Para el doctor Anser es muy importante que los jóvenes reciban un conocimiento histórico, porque estamos convencidos de que el conocimiento histórico nos permite formar una conciencia nacional. Si nosotros conocemos nuestra historia, si conocemos puntos de vista sobre hechos históricos, se nos dan elementos para ubicar, para definir, para valorar a los héroes, a los símbolos patrios, a los acontecimientos de la vida nacional. Formar una conciencia nacional, entonces, es un punto de partida para lograr la unidad nacional, la identidad nacional. No estamos hablando de la unidad en términos de uniformidad, sino que nos identifiquemos cuando se estudia la historia de México. Este es un punto de referencia el cual nosotros compartimos. Tenemos en la sociedad especialistas en los temas específicos. No, en la sociedad de historia tiene un aspecto académico que estamos mejorando, que estamos aprovechando para que reciban maestros y estudiantes de toda la universidad este reforzamiento a sus materias, sobre todo la parte de historia de México, siglo XIX y siglo XX. Este semestre nos ha tocado el siglo XX. Terminamos ahora en noviembre todo el ciclo y en próximo febrero empezaremos con la parte que corresponde al siglo XIX. Así pues, estaremos visitando las preparatorias, compartir y convivir con los estudiantes y profesores, y deseamos que todos los estudiantes de preparatoria y los profesores de la materia en toda la universidad reciban estas conferencias con beneplácito, porque estamos seguros que van a ampliar su cultura, un rasgo de la cultura, que es la cultura de la historia. Así pues, el mejor de los éxitos para ustedes en su vida universitaria, y esperamos vernos por allá en la facultad según el rumbo que tome cada uno de ustedes. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias al maestro Arturo Delgado Moya, y solicito amablemente a los miembros del Presidium pasar a ocupar un lugar en el auditorio. Me voy a permitir también leer una muy breve semblanza del doctor Sócrates Rizo García. Nació en Linares, Nuevo León, en septiembre de 1945. Se graduó de licenciado en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó estudios de maestría y doctorado en el Colegio de México y en la Universidad de Chicago. En los últimos años estuvo de Visiting Scholar en la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad de Duke. En su actividad profesional destaca su función como director general de Política Económica del Gobierno Federal, y su vida política transcurre desde diputado federal a alcalde de Monterrey y gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Actualmente es consultor privado y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Invito entonces al doctor para que dé inicio a la conferencia Teoría y Práctica del Neoliberalismo en México en los años 80. Adelante, doctor. Pues muchas gracias por la invitación de esta muy conocida y prestigiada preparatoria número 22, que seguramente es resultado del esfuerzo de todos ustedes, pero particularmente de su director, que lleva 5 años
de tarea muy fructífera. Y la verdad estimula mucho saber de la calidad académica de esta preparatoria. Y yo creo que fue un acierto, ha sido un acierto esta vinculación de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que preside el maestro Arturo Delgado Moya, y la universidad, para venir realizando cada año una serie de charlas con los estudiantes preparatorianos, grabarlas y después ponerlas a disposición de todos los preparatorianos. En esta ocasión me pidió la Sociedad de Historia que tocara un tema que pudiera resultar un poquito complicado cuando hablamos de neoliberalismo. Pero yo quisiera comentar que nos interesa este tema porque tiene que ver con problemas de la vida diaria que están pasando los mexicanos y particularmente ustedes, todos nosotros, que tiene que ver finalmente con los problemas de desempleo, aumento de precios, que tiene que ver con el problema de la desigualdad, de cómo hay cada vez menos ricos, más ricos y más pobres, más pobres. El problema de la desigualdad y el crecimiento económico, la generación de empleos, es la preocupación central de las políticas públicas de casi cada gobierno. Sin embargo, hay diversas formas de enfocar este asunto y ustedes seguramente han escuchado ahí en las discusiones en la televisión, entre los diputados y los senadores y en las campañas políticas, que por un lado dicen algunos, bueno, el asunto del empleo corresponde al sector privado, a las empresas son las que generan empleo y lo mejor para que haya más empleo y mejor el ingreso y haya menos pobres es que el gobierno intervenga lo menos posible para no frustrar la creatividad y la iniciativa de los empresarios. Pero por el otro lado, habrán escuchado que muchos dicen, es que si dejamos que sea el empresario de manera libre el que haga y decida cuánta gente emplear, cómo emplearla, pues puede haber abusos, puede haber precios exagerados y por lo tanto el gobierno debe intervenir para controlar, para regular, para dirigir. Debe intervenir además en cosas tan importantes como salud y educación y desde luego los temas centrales de gobierno que es el de seguridad. Estas dos visiones las vemos no de ahorita, de hace años, décadas, siglos. Esas dos grandes visiones de cómo abordar las tareas económicas que más nos preocupan a la sociedad, que es empleo y equidad. Y es sobre eso que hoy quisiera platicar de una manera esquemática sobre estas dos formas de pensar y dos formas de actuar y qué ha pasado en México en los últimos años. Y desde luego nos interesa concluir con cuáles son los retos que se enfrenta el nuevo régimen que empieza dentro de unos días y que encabeza un nuevo presidente. Así que vamos pasando adelante con las láminas. Lo primero que les presentaría son algunas preguntas sobre este tema. ¿Qué es el neoliberalismo? Ustedes escuchan por todos lados hablar del neoliberalismo y a veces cargarle al neoliberalismo todos los males que tenemos en estos momentos, como si el neoliberalismo fuera algo mágico o por ahí un fantasma que recorre todo México y que está causando todos los males que tenemos en este momento. Pero me interesa definir y aclarando el neoliberalismo como una ciencia, como una técnica de gobierno o como simple ideología. En esta discusión del neoliberalismo, creo que es importante hablar de cómo ha ido evolucionando el pensamiento a lo largo de los siglos
el pensamiento y las ideas de qué debe hacer el gobierno y qué deben hacer los particulares para mejorar empleo y equidad. A fin de cuentas, de eso se trata, ¿verdad? Y desde luego nos interesa destacar que podemos hablar de su componente de filosofía política, hay un énfasis en la eficiencia, hay una gran confianza en la autorregulación de los mercados. Pero dentro del neoliberalismo hay otra palabra que por ahí se menciona mucho, ya no tanto como hace unos 10 años, que es el monetarismo, que tiene que ver también con este enfoque de que el gobierno no debe intervenir tanto porque asfixia la creatividad de los particulares. Y pasamos a la siguiente. Desde luego, al neoliberalismo se le etiquetan una serie de recetas, ¿verdad? Y desde luego hablan de que el neoliberalismo tiene que ver con las privatizaciones, con un gobierno mínimo, libre competencia en el exterior, sindicatos minimizados, cero gobierno, y hay algo que últimamente ustedes oyen mucho, que es el llamado consenso de Washington, que vamos a platicar más adelante sobre eso. Pero, ¿cuándo se empezaron a aplicar de una manera más marcada las ideas del neoliberalismo en México? Bueno, esto fue a mediados de los 80, como veremos enseguida. Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿por qué es en esas fechas que hay un cambio en la forma de pensar y de actuar del gobierno? Y no solo del gobierno de México, este es un fenómeno que se da a nivel mundial. De hecho, empieza en Inglaterra con Margaret Thatcher, que empezó a privatizar las empresas, que empezó a reducir la fuerza de los sindicatos, que empezó a desregular, a dejar que operaran de manera libre las empresas. Y este es un fenómeno que se da a nivel internacional, no es algo en lo que sea exclusivo de México. Pasamos a la siguiente. Y aquí se pregunta uno si hubo un cambio de una forma diferente de pensar, en donde aplicábamos toda la fuerza e intervención del gobierno para regular a las empresas y para regular la vida económica y los bancos. ¿Por qué se pasa de esa forma de pensar a otra, en donde hay más énfasis y más confianza en los particulares, en las fuerzas libres del mercado? No es la ocurrencia de alguien o que a algún intelectual se le haya ocurrido, oye, mira, aquí hay otra forma de pensar, vamos a seguirla, sino que la forma de pensar y de actuar de 30 o 40 años antes dejó de funcionar y se buscaron nuevas formas de hacer las cosas. Me interesa destacar, como dice aquí en el punto 7, ¿verdad?, las orientaciones liberales o neoliberales, si quieren ustedes llamarle, de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y desde luego el problema de la estabilización. Déjenme señalar de una manera muy gruesa. Y fíjense, lo que estamos tratando es decir, bueno, para enfocar estos problemas, de qué tanto debe intervenir el gobierno y qué tanto debe dejarse a las fuerzas libres de los empresarios, los trabajadores, los ahorradores, a que entre ellos decidan con toda libertad lo que se tiene que hacer. Hay una serie de movimientos dentro de la filosofía económica, del pensamiento económico y de la acción de gobierno a lo largo de la historia. Y en términos muy gruesos podemos pensar de la época del mercantilismo, en esos siglos, donde se hablaba de una intervención del gobierno fuerte, protegernos de las importaciones, proteger a la industria de que no vengan importaciones de fuera del país para competir con los empresarios. Ahí hablamos de ese mercantilismo. Pero desde luego empieza toda la nueva etapa del liberalismo, tanto el liberalismo político como el liberalismo económico. Ustedes seguramente han oído hablar de John Locke, donde hablaba del derecho natural a la libertad y la propiedad. Y en el fondo lo que estaba planteando es gobiernos limitados para proteger los derechos individuales. Ahí estaba ya planteando precisamente el
dar más libertad a los particulares y tener menos injerencia del gobierno en las acciones económicas. Y desde luego, dentro de lo que podemos llamar el liberalismo económico clásico, las dos grandes figuras son David Ricardo y Adam Smith, que son dos economistas ingleses muy famosos y que finalmente se oponían a estas ideas del mercantilismo de estas épocas, destacando precisamente de que la mejor forma de crear riqueza, de mejorar empleo y finalmente que todos salgan beneficiando es dejar que los empresarios, los ahorradores, los obreros, todos actúen de manera independiente sin injerencias de los gobiernos. Pasamos a la siguiente. Desde luego que esta forma de pensar y de actuar de los gobiernos tuvo gran éxito a finales del 19, principios del 20, pero se viene precisamente a raíz de una gran crisis en los 30 en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo, se presenta una crítica fuerte al liberalismo clásico y surge un personaje muy famoso que se llama Lord Keynes, y él empieza a decirnos: no podemos dejar que la gente libremente haga lo que quiera, laissez-faire, laissez-passer, sino que el gobierno debe intervenir, porque si dejamos que los actores económicos actúen por sí mismos, se va a generar caos y crisis y no se va a poder corregir por sí mismo. Tomen en cuenta que los enfoques del liberalismo clásico, lo que decían y tenían mucha confianza, en que si dejamos que libremente decidan las cosas los particulares, ellos confiaban en que el juego entre oferta y demanda, entre compradores y vendedores, iba a generar un proceso autorregulatorio. Por sí mismo, sin necesidad del gobierno, se iba a llegar a una situación estable. Y eso es precisamente lo que viene a criticar Keynes. El enfoque del liberalismo clásico, en pocas palabras, sostenía que si dejamos que los mercados de trabajo, y eso es hoy de mucha actualidad, operen con toda libertad, que se pongan de acuerdo empresarios y trabajadores, cuánto contratar, cuánto pagar, que si los dejamos que lo hagan libremente, sin interferencias del gobierno, va a llegar a un proceso que se va a autorregular. Y si hay desempleo, pues va a haber ajustes de salarios, los empresarios van a emplear más gente y finalmente se va a llegar al pleno empleo, dejando que los actores económicos decidan libremente lo que tienen que hacer. Y eso es lo que viene a criticar precisamente Keynes, y se inicia toda una época de oro del capitalismo regulado. Pero de nuevo viene y se va agotando ese sistema, sobre todo a raíz de los problemas de los 70s, viene primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y empieza el resurgimiento de aquellas viejas ideas liberales que había cuestionado Keynes, y empieza a surgir el nuevo liberalismo económico, empieza a rescatarse el viejo liberalismo y surge este nuevo liberalismo, donde uno de los principales proponentes es Hayek y el famoso Milton Friedman. Y este enfoque cobra su expresión máxima en el llamado Consenso de Washington, ¿verdad?, en donde se plantea precisamente esta síntesis, vamos a decir, entre el neoliberalismo y el monetarismo, que a fin de cuentas es dejar que los ahorradores, inversionistas, trabajadores decidan las cosas por sí mismos, la menor interferencia del gobierno. El gobierno solo debe intervenir para garantizar los derechos de propiedad, garantizar la seguridad pública y que los contratos entre particulares se cumplan sin demasiados trámites y sin demasiados costos. En el fondo, es el consenso de Washington, pero además de que el gobierno no se endeude tanto, que no haya tanto déficit y que de esa manera se pueda mantener la estabilidad macroeconómica. Y de acuerdo al consenso de Washington, que es la síntesis del enfoque neoliberal, lo que habría que hacer es dejar en libertad a los particulares, el gobierno garantiza los derechos de propiedad, que se ejerzan y se apliquen los contratos establecidos en la ley, pero además que haya estabilidad,
para que el ahorro y la inversión prospere y haya empleo y haya estabilidad. Desde luego se viene de nuevo una crisis, la crisis de 2008-2009, allá en Estados Unidos, donde mucha gente perdió sus casas, quebraron bancos, armadoras, y fue una crisis que tuvo influencia internacional. Y a raíz de eso empieza de nuevo la crítica al neoliberalismo y empiezan nuevos temas que tienen que ver precisamente con estas críticas al neoliberalismo, que es en los momentos en que nos encontramos actualmente. Vamos a irnos un poco más rápido. Deje nomás señalar que México pasa de esta etapa que podíamos llamar de gobierno interventor, de estatismo, de regulación, hasta mediados de los 80, más o menos en el 1935, 1940 empieza una intervención fuerte, hasta mediados de los 80, y a partir de mediados de los 80 en México empieza ya a aplicarse un enfoque más liberal en materia de políticas públicas. Vamos a la siguiente. Aquí nada más, de una manera muy esquemática, ¿funcionó el sistema de intervención del gobierno? Sí funcionó. Funcionó el viejo modelo proteccionista, donde el gobierno intervenía y tenía muchas empresas y regulaba. Funcionó. Y de hecho hay una etapa que se conoce como la del milagro económico, en estas fechas donde la producción nacional, el PIB, crecía a tasas elevadas, había empleos suficientes, había certidumbre, aunque las reglas tenían sus problemas, había certidumbre de gobierno y los particulares sabían a qué atenerse y funcionaba la inversión. Pero este modelo empieza a ser crisis, se convierte en algo disfuncional por razones internas y por razones externas y empiezan a aplicarse nuevas medidas más liberales, y esto ha sido precisamente en esta época de 1985 a 2012. Vamos a la siguiente. Si quieres, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasó cuando teníamos un gobierno que protegía al empresario, que protegía al obrero, que evitaba que llegaran las mercancías de aquí de Laredo o McAllen y el empresario estaba protegido? Y ese era un estímulo para el empresario para producir y generar más utilidades e invertir más. Sin embargo, los empresarios, algunos de ellos se quedaron pues gozando de esa protección y no generaron suficiente innovación y cambio tecnológico. Y empezó a deteriorarse la productividad de la economía. Y por otro lado, el gobierno empezó con problemas muy serios de déficit en sus empresas. Las empresas que tenía el gobierno empezaron a tener déficit, problemas, y empezó a agotarse ese modelo que estábamos aplicando. Y precisamente es con Miguel de la Madrid cuando empieza lo que podíamos llamar la primera etapa de este neoliberalismo, que debo decir es un neoliberalismo a medias, no es un liberalismo total. Tenía Miguel de la Madrid, decíamos, hay circunstancias externas y hay circunstancias internas. Ese cambio de paradigma, ese cambio de la manera de pensar del gobierno y de la sociedad, del papel que debe tener gobierno o los empresarios, no es algo, una simple ocurrencia o fantasía de alguien. Las propias condiciones van dictando la necesidad de esas medidas. Y esas medidas pueden funcionar durante un tiempo, se agotan y se va y se toma otro camino, como hemos visto en este proceso que va a nivel histórico de mercantilismo, liberalismo, el neomercantilismo keynesiano, luego el neoliberalismo, y en los últimos años estamos pasando por un periodo de cuestionamientos y en la búsqueda de alguna síntesis que nos saque de los problemas. Pasamos a la siguiente.
La primera fase de este cambio estructural, ¿en qué consistió estas ideas neoliberales, sobre todo del gobierno de Miguel de la Madrid? Bueno, la primera etapa fue privatización. Y fíjense ustedes, aquí está el número de entidades del sector público, se redujeron de 1.115 a 412. Se empezaron a vender las empresas que manejaba el gobierno, empresas que estaban funcionando mal, que estaban generando mucho déficit, que el gobierno tenía que apoyarlas con mucho dinero. Y para apoyar a esas empresas descuidaba otros asuntos como puede ser salud y educación. O sea, hay un problema de ineficiencia. La forma en que se venían haciendo las cosas no funcionaba y se buscaron nuevos métodos. Y este fue uno. Bueno, se conservaron, se vendieron muchas empresas al principio, pero no tantas, porque la banca seguía siendo del Estado, teléfonos también, las siderurgias, la minería, empresas aéreas y, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Esta fue una primera etapa con Miguel de la Madrid Hurtado, donde empiezan estos programas y políticas neoliberales de privatización. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué se buscaba con esta privatización? Las empresas paraestatales estaban sobreprotegidas, había demasiada burocracia, había improductividad. Privatizarlas para que entraran en competencia y lograran aumentar la productividad. Esa, cuando menos, era la creencia que había. Ahorita veremos, por ejemplo, el caso de Telmex, que medio funcionó nada más. Pero el segundo punto era, vamos a dejar que entren con más libertad las importaciones, que podamos ir a Estados Unidos y traer refrigeradores, televisores, calzado, ropa, juguetes. ¿Y qué pasaba con eso? El empresario nacional que producía esos bienes iba a sentir la competencia de esas importaciones que salían más baratos. Salía más barato comprar en Estados Unidos que aquí. Y la idea neoliberal que se tenía era que el empresario, al enfrentar la competencia de productos más baratos y quizás de mejor calidad, iba a despertar y a ponerse a hacer mejor las cosas, aumentar productividad, aumentar el cambio tecnológico. Esa era la idea que había sobre eso. Y desde luego, uno de los puntos claves en este proceso es la entrada de México al GATT. Esto fue en el 85. ¿Verdad? Desde luego, esto va generando la idea de que las cosas están cambiando. No basta con anunciar una medida. Lo importante para el inversionista, el ahorrador, el obrero, etcétera, cualquier agente económico es qué certidumbre tiene de que esa política va a ser duradera. No basta que el gobierno anuncie algo porque al año siguiente o con el siguiente gobierno pueden cambiar las cosas. Un inversionista que está haciendo planes para 15, 20 o más años necesita saber qué seguridad hay de que eso que el gobierno está ofreciendo lo va a mantener. Y ahí es un ingrediente muy importante en políticas públicas que tiene que ver con la certidumbre y seguridad con la que pueden los agentes económicos percibir que esas medidas son permanentes. Y la entrada de México al GATT y después el Tratado de Libre Comercio es una manera de dar una indicación de que se trata de una decisión permanente, o cuando menos una decisión de largo plazo. Y así el ahorrador y el inversionista, el trabajador, el consultor, bueno, pueden hacer planes con menos incertidumbre, y eso es un ingrediente muy importante. Quizás ese era uno de los ingredientes que explica el éxito que tuvo México del 35 al 70, el famoso época de oro de México. Aunque había un sistema proteccionista con todas sus deficiencias, había certidumbre. Los actores económicos,
sobre todo los inversionistas, sabían a qué atenerse y percibían claramente de que lo que decía el gobierno se los iba a cumplir por mucho tiempo y además que mantenía una continuidad las políticas públicas. Ese es sin duda un ingrediente importante en todo esto. Vamos a pasar al siguiente. Entra Carlos Salinas de Gortari, continúa con estas medidas de cambio estructural. Claro, cuando él llega al gobierno ya se había dado la debacle de la Unión Soviética, que fue a fin de cuentas un cuestionamiento severo al intervencionismo estatal en la economía. Fue una muestra de que algo no estaba funcionando con el intervencionismo estatal, a pesar de que la Unión Soviética tenía planes centrales, tenía todo supuestamente controlado, no estaba funcionando y se cayó la Unión Soviética. Vamos al siguiente, al otro. Bueno, aquí toma el enfoque liberal o neoliberal, toma un toque que Salinas le llama de liberalismo social. ¿Por qué le llama? Porque si bien son medidas de privatización, de restricción, de liberar mercados, por otro lado hay una preocupación de que exista una red social de protección, de ahí que se instrumenta esto que decimos aquí, un sector comunitario y solidario, el famoso Programa Nacional de Solidaridad. Conscientes de que todo proceso de ajuste, si vamos a ajustar como una medicina que nos tomamos, siempre hay un malestar y hay un problema de ajuste. Hay un costo que paga la sociedad, cuando menos en el corto plazo, como puede ser una cirugía, una purga. Bueno, hay mecanismos de defensa para que ese malestar no sea tan malo. Y eso es lo que se conoció como el liberalismo social. Crear una red social de protección para que el proceso de ajuste no fuera tan dañino para los grupos más necesitados. Y aquí continúa, vamos a ver las siguientes etapas del liberalismo económico. Como dice aquí, ¿qué se pretendía? Bueno, en el fondo lo que se pretendía o lo que suponía en la teoría económica que estaba detrás de esas medidas era de que habría más productividad en las empresas, producirían mejores bienes de mejor calidad y a precios más baratos. Por otro lado, que se lograría un gobierno más eficiente, un gobierno menos burocratizado, menos gordo, más esbelto, más eficiente. Era parte de esa filosofía. ¿Qué se hizo entonces? Hubo un cambio importante para dejar que la inversión extranjera llegara al país, reducir algunas de las limitaciones que tenía la inversión extranjera y desde luego se iniciaron las negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y de nuevo, tanto la entrada al GATT como el Tratado de Libre Comercio, quizás la aportación que hacen, vuelvo a insistir, es en términos de generar certidumbre, de generar que las expectativas de que va a haber apertura y que va a haber liberalización respecto al exterior iba a ser permanente, porque no pueden estar cambiando el tratado cada año, pueden hacer algunos ajustes, pero es una especie como de institución relativamente firme, permanente, y eso genera una expectativa favorable a la inversión y en particular a las exportaciones. Y desde luego con el Telecán, en cierta manera, lo que está diciendo, se acabó el viejo sistema, entramos a un sistema neoliberal de competencia, de productividad en el gobierno, pero vamos a ver cuáles fueron los cambios que se hicieron durante el gobierno de Salinas. Decíamos, bueno, ya vamos a la siguiente. Uno de los efectos, aquí fue cuando ingresa México al tratado,
hubo un gran crecimiento de las exportaciones, porque obviamente en el tratado se negociaron que pudiéramos vender más cosas a Estados Unidos y a Canadá, que hubiera más libertad para vender las cosas. Y esto tuvo un resultado por el lado de las exportaciones. Sin embargo, no generó el efecto multiplicador que todos deseábamos. Pasamos al siguiente. Además de la privatización, hubo una desincorporación de las paraestatales. Se vendió Teléfonos de México, las truchas fue lo que tocó. Autotransporte, ¿cuál era? Aeroméxico, Los Ingenios, la televisión, la Azteca, ¿verdad? Que ahí estaba quien, Romeo Flores, caballero neolonés, era el director de TV Azteca en aquellos tiempos. Creo que ustedes todavía no nacían. Pero bueno, se desincorporó la banca. Acuérdense que la banca mexicana se había nacionalizado con José López Portillo el día 1 de septiembre de 1982, cuando López Portillo llegó a dar su informe y le dijo a los señores diputados y señoras diputadas, ¿verdad?, estoy enviando un decreto, una iniciativa al Congreso para nacionalizar toda la banca, porque ya nos saquearon, ya no volverán a saquearnos. Y dijo López Portillo, estoy empezando un sistema de control general de cambios, y nombró como director del Banco de México a Carlos Tello Macías. Duró 3 meses y no funcionó el sistema de control de cambio. Bueno, acá ya con Salinas lo que tenemos es la desincorporación de la banca. La banca que era estatal y que funcionó relativamente bien como banca estatal, se privatiza. Después, bueno, hubo momentos en el que los regiomontanos, no sé si aquí hay alguno de ellos, eran dueños de la banca. Acuérdense que decíamos, yo recuerdo que decía con cierto orgullo como gobernador que el 60% de los activos bancarios de México estaban en manos de regiomontanos. Y eso, bueno, pues de alguna manera, hablando de esa identidad que decía el maestro Arturo Delgado Moya, aunque aquí a nivel regional, como que nos llenaba de orgullo. Sin embargo, en los últimos años, pues hay un proceso de internacionalización de la banca, ¿verdad?, porque ahora ya no es precisamente mexicanos, queda todavía Banorte, afortunadamente en manos de la familia de Roberto González, que en paz descanse, pero es uno de los pocos bancos importantes en manos de mexicanos. La mayoría ya están en manos extranjeras, ya sea españolas, inglesas, etcétera, ¿no? Pero eso ocurrió después, eso ocurrió en el gobierno de Zedillo, si mal no recuerdo, fue cuando empieza ya a permitirse que la inversión extranjera compre bancos. Y así estamos viendo todo el proceso de liberalización, donde el gobierno va dejando en manos del sector privado siderurgias, va dejando las aerolíneas, las televisoras, la banca, ¿verdad? Y ahora recientemente vemos la internacionalización, bueno, no solo de las bancas, sino también de empresas importantes, como hay muchas aquí de Monterrey que ya se internacionalizaron. Las caguamas que a veces comprábamos y nos sentíamos orgullosos de que eran de aquí de Monterrey, pues ahora son holandesas, ¿no? No holandesas, sí. Heineken, ahora son Heineken, se toman una caguama y tiene uno que brindar ya no por Monterrey, sino allá por… El acero, que fue parte de nuestra idiosincrasia en el origen de Monterrey. Bueno, ahora, ¿quién compró el acero? Ilsa. Ternium, ¿verdad?, creo que es italo-argentina, ¿verdad? Bueno, hay este proceso de internacionalización. Creo que, bueno, Benavides también, Benavides era muy nuestro, ¿verdad?, y lo compraron unos chilenos, ¿verdad? Y
Bueno, resulta que hasta Tequila Cuervo, creo que ya lo están vendiendo, o ya lo vendieron. Bueno, esta es parte, vamos a decir, de este proceso que llegamos de liberalización, de neoliberalismo, y ahora entramos en una etapa de internacionalismo, donde se está internacionalizando. Algunas gentes dicen, eso es parte de la competencia, mejora la eficiencia, las empresas que han sido organizadas de manera familiar ahora se organizan de manera corporativa y son más eficientes. Sin embargo, en términos de lo que decía Arturo de esos conceptos de identidad, sobre todo identidad regional, creo que algo se afecta. Vamos adelante. Bueno, en las que sigue. Ahí está bien. No, creo que es la anterior, por favor. Las exportaciones estaban creciendo, decían que México iba a entrar al primer mundo. Yo recuerdo que en Estados Unidos decían, cuando iba Carlos Salinas, decía el presidente americano, yo quisiera tener un gabinete de colaboradores como el que tiene México. Y la verdad había muy buenos secretarios. Y todo parecía que ahora sí íbamos a entrar al primer mundo, regresaban capitales, había gran inversión, las exportaciones, había expectativas de que ahora sí íbamos a salir de pobres. Pero en el 94, justo cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero de 1994, se levanta el ejército zapatista allá en Chiapas, y algo que parecía muy sencillo tiene una resonancia internacional. Y luego viene la lamentable muerte de Luis Donaldo Colosio y de Ruiz Massieu. Salen capitales, se empieza a complicar todo y viene el famoso crisis de diciembre. Y desde luego, en los siguientes gobiernos, vamos a ver las siguientes láminas. Es la otra. Con todo y auge petrolero no hubo suficiente crecimiento. Aquí estamos hablando ya, entramos a la época de Fox, y luego comentaremos Calderón, que continúan con el enfoque neoliberal, inclusive de una manera más acentuada, ¿verdad? Y no porque les gustara mucho, sino que era parte de la corriente internacional en materia de filosofía económica. Estábamos dentro de un tratado de libre comercio y había la expectativa de que lo que faltaba era ser más neoliberal de lo que habíamos sido, y de esa manera el neoliberalismo iba a funcionar. Fox llega con gran credibilidad. Sin embargo, las medidas estructurales de tipo neoliberal que se venían practicando, a pesar del gran apoyo que traía Fox del gobierno, no logra sacar adelante nuevas reformas estructurales. Vamos a la siguiente. Pasamos otra. Bueno, algo quizás de lo que se ha mantenido el enfoque neoliberal en su parte macroeconómica, en el primo hermano del neoliberalismo, que es el monetarismo, tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. En el enfoque neoliberal sostiene que el Estado debe proteger los derechos y debe, a su vez, establecer reducidos costos en las negociaciones, pero además estabilidad de precios, para que la planeación de las empresas privadas, de los ahorradores, de las negociaciones salariales, no sean tan irregulares y caóticas, y de esa manera funcione mejor la economía. Esto se ha venido logrando desde época de Zedillo, una gran estabilidad macroeconómica. Vamos a la siguiente. Sin embargo, el problema que tenemos, todos lo conocemos, que se llama desempleo. Y eso, pues a lo mejor ahí nos mide un promedio, ¿verdad? Algo más interesante es lo que sigue, y no es porque… Sí, adelante.
La siguiente gráfica. No es porque sea recientemente el Día de Brujas, pero el problema del desempleo es particularmente con los jóvenes. No es para desanimarlos de que sigan estudiando, pero aquí tenemos la población de 14 a 29 años. El 9% de esa población de 14 a 29 años que quieren trabajar, 9% no encuentran trabajo. Van, preguntan, no encuentran. El 7% encuentran un trabajito a medias, unas cuantas horas, a pesar de que quisieran trabajar tiempo completo. Son subocupados. Y otro 10% es lo que podríamos llamar mercados informales. Andan en la calle vendiendo lo que sea, o echando maromas, o lo que sea, mercados informales. Aquí tenemos un problema muy serio, porque a pesar de que se habla del llamado bono demográfico, de que ahora en una familia hay más gente en edad de trabajar que antes y por lo tanto a la familia le va mejor. Sin embargo, hay más jóvenes, pero el otro lado del bono demográfico es que no hay suficiente generación de empleos de jóvenes. Y esto es particularmente grave con los egresados de las universidades que invirtieron una gran cantidad de esfuerzo y dinero y que no encuentran trabajo. No es que extraño que en estas condiciones los jóvenes tengan tantas inquietudes en los últimos años. ¿Cómo sigue la política neoliberal? ¿Qué pasa con Zedillo, Fox y Calderón? Deje nomás rápidamente decir, el sistema de pensiones y jubilaciones, ¿verdad?, se orienta hacia un sistema de cuentas individuales. Eso es congruente con el enfoque neoliberal. Los subsidios que se dan a la población más necesitada se focalizan, se hacen estudios socioeconómicos para concentrar las ayudas solamente en la gente más necesitada. Y esto no es algo que inventemos nosotros, se viene practicando en Inglaterra sobre todo y en algunos países europeos que se caracterizaban por la llamada economía del bienestar, donde daban subsidios generalizados y ante la crisis en sus finanzas públicas han tenido que irlos focalizando a la gente más necesitada porque hay problemas de finanzas públicas. Y desde luego, dentro de la administración de gobierno, los nuevos enfoques donde se requiere precisamente el análisis costo-beneficio, evaluar por resultados, calidad total, es congruente y es parte de la filosofía del liberalismo económico. Y desde luego, la reforma laboral que se está discutiendo ahorita, en el fondo lo que estamos hablando es que hay un mercado dual, un sector protegido y uno desprotegido. De lo que se busca es con esta nueva ley, en el fondo, aunque no lo racionalizan así los diputados y los senadores, es que hay una convergencia de esos dos mercados y al final tengamos un mercado integrado de trabajo que funcione eficientemente. O sea, a fin de cuentas, estamos hablando de un avance en la política de liberalismo económico. Vamos a la siguiente. Si quieres, vamos a la siguiente para ver las críticas. Este es el último punto. Críticas al neoliberalismo. Hasta ahorita hemos hablado desde Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, que han venido aplicando políticas liberales o neoliberales. Sin embargo, son liberales a medias. Son neoliberales a medias, porque se mantiene el control sobre CFE, sobre Pemex, obviamente sobre el sistema educativo. A diferencia de otros países, como ahorita en Suecia o como lo fue en Chile hace muchos años, donde inclusive el sistema educativo se empieza a privatizar, los sistemas de salud. O sea, eso es llevar al extremo el enfoque neoliberal. México es un sistema mixto en realidad, no podemos decir que sean gobiernos estrictamente neoliberales, tuvieron una inclinación hacia eso.
Sin embargo, en los últimos años se ha venido discutiendo a nivel internacional, ¿verdad?, el asunto del neoliberalismo, sobre todo a raíz de las crisis financiera e hipotecaria de los Estados Unidos 2008-2009. La crisis que hay ahorita en el euro y un problema que se está viendo por todos lados, la desigualdad. Y estoy hablando de países en desarrollo. Si bien es cierto que el liberalismo ha permitido una cierta convergencia entre países pobres y ricos, particularmente por el éxito económico de China, de India, Corea del Sur, últimamente algo Brasil, que han logrado mejorar sus niveles de empleo y de ingreso, y la diferencia entre Estados Unidos y China es menor. Si en los 60 Estados Unidos el ingreso per cápita era 30 veces más que el de los chinos, ahorita es 10 veces, o sea, hay un proceso de convergencia a nivel internacional. Pero al interior, se acabó mi tiempo, 5 minutos más, el problema de desigualdad. Y fíjense ustedes qué está pasando en Estados Unidos. El 0.01%, estamos hablando de 16,000 familias en el país más rico del mundo, el más neoliberal de todos. En 1980, 16,000 familias, muy poquitas, recibían el 1% de todo el ingreso en Estados Unidos. Pero ya en el 2012, esas mismas familias, ese mismo número de familias, recibe el 5%, aumentó en 5 tantos el ingreso, ¿verdad? O sea, las mismas familias son ahora más ricos que antes. Pero ven ustedes, cuando sacan los exámenes de calificaciones en las escuelas, entre escuelas con estudiantes de altos ingresos y otros con bajos ingresos, vean ustedes, la diferencia entre los resultados de escuelas con población rica y con población pobre aumentó 35% más que hace 25 años, o sea, la brecha se va ampliando y es el sistema educativo en todos los países el mejor igualador social, en la medida que a todos los estudiantes se les da una educación de calidad, entonces esta brecha entre pobres y ricos se va a ir reduciendo. ¿Y qué hemos visto en Estados Unidos? Que se ha incrementado el problema de la desigualdad. Y esto ha ocasionado críticas muy importantes. Ustedes han visto estas manifestaciones de los jóvenes allí en Nueva York, en Wall Street, el movimiento que se llama del 1%, creo, en donde están protestando precisamente por esto. Y esta preocupación es una preocupación internacional. Sí, el neoliberalismo a nivel global nos ha generado más productividad, cierto crecimiento, sobre todo en algunos países, pero por otro lado, al interior de los países el contraste social es cada vez mayor y esto está generando una serie de críticas importantes. Los expertos nos dicen, bueno, empieza el neoliberalismo, significa que se pone la gente más lista, hay más desarrollo tecnológico, las empresas, los creativos empiezan a generar nuevas ideas, nuevos productos, y desde luego el innovador se lleva una parte importante de esas utilidades y en cierto sentido, en un principio, genera una desigualdad que es favorable a la creatividad y al desarrollo tecnológico. Sin embargo, como dice aquí, se van creando coaliciones oligopólicas de reparto de renta y una especie de camarillas empresariales junto con gobierno y se van generando sistemas de protección que frenan ese crecimiento. Esto ha generado precisamente algunos planteamientos y con esto termino. Un artículo que recientemente sale en esta famosa, prestigiada revista inglesa, El Economista, The Economist, de octubre del 2012, es la penúltima número. Ellos hablan de una nueva forma de economía radical centrista,
para atacar la desigualdad sin dañar el crecimiento. En el fondo se está buscando un equilibrio que ellos llaman una verdadera agenda progresista, que tome ideas de la derecha y la izquierda para lograr más equidad y crecimiento. Y hemos visto lo que funciona y lo que no funciona del proteccionismo, y hemos visto lo que funciona y no funciona del neoliberalismo, pero cuando nos empantanamos en fundamentalismos ideológicos, ¿verdad?, cuando estamos ahí anclados en el pasado, ya sea en el pasado mercantilista o en el pasado neoliberal, no logramos avanzar en la búsqueda de nuevas soluciones, ¿verdad? Y ahí hay tres propuestas, que es competir, focalizar y reformar. Si quieres pasamos a la última, o a la penúltima. Deje nomás señalarle un artículo, un libro que acaba de decir. Vamos al siguiente. Hablando de cuestionamientos y de críticas al neoliberalismo, que de lo que se trata no es de desechar el neoliberalismo y regresar al viejo proteccionismo, sino buscar cosas de los dos, que ha fallado en uno, que ha fallado el otro. Si ya hemos tenido experiencia, sobre todo quienes tenemos más de 60 años, hemos tenido experiencia en la práctica del proteccionismo y en la práctica del neoliberalismo, vamos buscando otras alternativas. Pero miren, aquí les señalo un nuevo libro que debe estar ya a la venta, de Jacques Rogozinski. Este es un funcionario mexicano, ¿verdad?, que operó la privatización de Telmex y Mexicana, o sea, fue un operador del neoliberalismo aplicado en México. Y él dice, las reformas estructurales no son mágicas. El libro de él se llama Mitos y Mentadas de la Economía Mexicana, 2012. Dice, él señala que no funciona la receta del consenso de Washington, o sea, el neoliberalismo. Hay que tropicalizar las recetas. México compró una receta que no está hecha para nuestro paladar e ingredientes disponibles en nuestro país, entre otros porque predominan organizaciones empresariales familiares en lugar del enfoque corporativo de los Estados Unidos. Yo creo que aquí es donde debemos buscar, y a ustedes les va a tocar, ya como universitarios, ya como en sus carreras, pues discutir precisamente todos estos cuestionamientos. Tenemos un paquete de fundamentalismos ideológicos, los vemos hoy, ayer, antier, ahí en las discusiones en la Cámara de Diputados y Senadores, donde hay posiciones a veces dogmáticas que no nos llevan más que al enfrentamiento y a no encontrar nuevas salidas. Sin embargo, yo creo que a nivel mundial, y aquí el ejemplo de The Economist, creo que nos indica la necesidad de buscar sin taras ideológicas, y creo que la única ideología que se vale en este sentido es la ideología de buscar el valor público y el bien general de la comunidad. Sin embargo, el problema de las trabas ideológicas o de la carga ideológica es que muchas veces confundimos lo que son instrumentos de política pública, lo que son las medicinas, con los objetivos generales. El objetivo general es dar empleo a la gente, es mejorar la distribución del ingreso, es la movilidad social a través de sistemas educativos de calidad. Y no adjudiquemos, no etiquetemos a la ideología algo que es meramente instrumental, como son muchas políticas públicas. Muchas gracias y estoy al pendiente de sus preguntas. A ver, adelante. No sé si hay micrófono para los muchachos. Una pregunta.
En sí debíamos de buscar una ideología como neoproteccionista. Neoproteccionista. Sí, ¿no? Combinando el neoliberalismo con el proteccionismo. Bueno, yo creo que debemos aprender las experiencias. Si desde el siglo XV estamos viendo el mercantilismo, luego el liberalismo clásico, luego el sistema intervencionista a la Keynes, luego el neoliberalismo y ahora está la crítica al neoliberalismo, yo creo que vale la pena decir, bueno, ¿qué falló? ¿Qué no falló? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? El problema que cometemos, el error que cometemos a veces muchos economistas, sobre todo quienes hemos estudiado en Estados Unidos, es lo que dice Rogozinski, ¿verdad? Lo dice de una manera muy sencilla, pero aprendemos ciertas recetas que se aplican, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, donde vamos a estudiar, ¿verdad? Y las traemos y las queremos aplicar aquí. Cuando hay otras instituciones, cuando hay otros ingredientes, cuando, como dice él, el paladar es diferente. Allá tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia muy diferente al nuestro. Tenemos una cultura empresarial diferente. Entonces, entendemos las recetas que nos enseñan nuestros maestros allá, que están trabajando y educándose para Estados Unidos, y las queremos aplicar aquí de una manera mecánica. Yo creo que ahí hay un problema. Y ahí es donde tenemos que ir al aspecto de las instituciones. Y algo que yo comentaba, insistía mucho, que tiene que ver con la certidumbre, reducir la incertidumbre económica. Necesitamos un gobierno fuerte, pero fuerte no en el sentido de obesidad, de que tenga muchas empresas y que posea muchas empresas, sino fuerte donde dé con claridad lo que plantee como política pública, sea una política que va a sostener, ¿verdad?, que va a ser la acertada. Y pues debemos buscar entre esas diferentes opciones. Lo que no se vale es adoptar dogmatismos simplistas que no nos permiten un diálogo racional, que es lo que yo creo que debemos buscar, sobre todo en las aulas universitarias. Los diputados y los senadores tienen razones de partido para pelearse. Un partido quiere a que aumenten sus votos y el otro quiere que aumenten sus otros votos. Pero en las aulas universitarias debemos buscar un diálogo entre las diferentes opciones para encontrar la mejor solución. Aquí hay otra. Adelante. Mi comentario era, tal vez en México tengamos alguna forma muy diferente de cómo ver las cosas, diferente gobierno, diferente cultura en sí, pero si sabemos que esa es nuestra forma de trabajar y que desde siempre la hemos mantenido así y que aún así no funciona, y aún adaptando las ideas de otros países, pero adaptándolas a nuestra forma de ver las cosas y viendo que no funciona, ¿por qué no el cambiar un poquito más o ir más allá en el cambio para poder adaptarnos a los países que en este momento se consideran primermundistas, como Estados Unidos, su crisis de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de la forma en la que levantó su economía era el comprar y el vender cosas, porque tenían mucha mano de obra en los 50s, en especial por lo del baby boom. Yo creo que… Sí, adelante, concluye, sí. ¿Qué más? Y por esa mano de obra que hay con todas las personas, con eso pudieron utilizar eso para poder hacer las exportaciones. México tiene muchos bienes, tanto industriales como primarios, porque México, además de que tiene mucho petróleo, tiene muchas áreas agrícolas. Y dentro de las áreas agrícolas, de hecho, escuché que México exporta toda su comida a Estados Unidos. En Estados Unidos, la exporta a Estados Unidos lo compra. Y luego nosotros compramos nuestras exportaciones a Estados Unidos y nos quedamos con el desecho de la comida que ellos no se quisieron comer. Por eso las frutas del Soriana, que la frescura, no están tan bonitas las frutas que digamos.
Bueno, déjame ver si interpreto bien tu comentario. Yo creo que muy interesante planteamiento, que implica muchas preguntas, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos nuestra forma de ser, nuestra cultura, ¿verdad? Sin embargo, las fuerzas económicas son importantes. Déjeme comentar el caso de Corea. Corea, como ustedes saben, está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Están divididas. La Corea del Norte es gobernada por un partido comunista, la Corea del Sur es un país capitalista con otro sistema. Ambos países tienen la misma cultura, hablan seguramente el mismo idioma, cocinan igual, sienten igual, pero las recetas que se aplicaron en Corea del Sur son diferentes a las que se aplicaron en Corea del Norte y funcionaron en Corea del Sur, ¿verdad? Y en Corea del Sur tenemos más empleo, ingresos, ¿verdad? En los 70 se habla de que México, no creo que en los 70 o en los 80, México y Corea del Sur estaban al mismo nivel de ingreso. Ahorita Corea del Sur es 5 veces más que nosotros. Entonces, a veces el aspecto cultural importa, como comentábamos ahorita con el caso de Rogozinski, pero en el caso de Corea del Sur nos dice, hay fuerzas económicas fundamentales. Pero Corea del Sur tiene algo, un gobierno muy fuerte, quizás en su momento inclusive autoritario, ¿verdad? Y que seguía una política muy clara y con plena certidumbre. ¿Alguna otra pregunta? A ver allá. Sí. Es que solo era un comentario rápido. Sí. Hubo un concepto que me pareció erróneo de usted. Adelante. Que dijo que México antes el gobierno protegía mucho a las empresas, pero hasta ahorita es algo que todavía se sigue haciendo. Nada más. Bueno. En el pasado había un sistema que se llamaba de economía cerrada o de sustitución de importaciones, en donde el gobierno protegía a la empresa al prohibir que se importaran libremente bienes de Estados Unidos o de Canadá. Y en ese sentido la protegía para que no tuviera competencia de productos más baratos y quizás de mejor calidad que vengan del extranjero. Esa protección ya se la quitó. Sin embargo, actualmente el gobierno sigue desde luego apoyando a las empresas y algunas incluso se convierten en empresas favoritas. Pero comparado con lo que teníamos, ¿verdad?, en los 50, 60, 70, la empresa ahora tiene que competir internacionalmente si quiere salir adelante. Y en ese sentido es que se ha adoptado una política más liberal, menos proteccionista. La empresa tiene que enfrentarse con la competencia internacional. A ver, allá había otra pregunta atrás. Sí, creo que es la última ya por aquí, por los tiempos que tenemos. Acá adelante, pero… Acá adelante el de blanco, Bueno, mi comentario es que es fácil cambiar de paradigma porque si nos damos cuenta podemos agarrar muchas cosas buenas o éxitos de algunos, como el neoliberalismo, podemos sacar lo bueno
y hacer una moderna para que la economía esté mejor. ¿Es difícil el cambio de paradigma para realizar eso? Es una pregunta muy interesante porque muchas de nuestras actitudes, acciones, sobre todo la acción colectiva, responden más a emociones y pasiones que a razones. A mí me gusta mucho citar esa frase de David Hume, que decía que las pasiones, ¿verdad?, y las emociones dominan o determinan la acción, las decisiones, y que finalmente la razón simplemente es esclava de las pasiones y las emociones. Decía por ahí también Pareto, Wilfrido Pareto, un politólogo, economista italiano de principios del 20, decía que las acciones de gobierno y también acciones colectivas se toman con base a ciertas emociones, pasiones y a veces aspectos irracionales. Se toma la decisión y después surgen los teóricos que inventan modelos y teorías para justificar esa acción que se tomó. Finalmente, muchas de las acciones que se toman no es un asunto de ideas o de cambio de ideas, es un asunto de poder económico, de poder político, que determina cómo se van, a través de ese juego, cómo se van ajustando las políticas públicas. Y desde luego, si a alguien le interesa o si hay una coalición ganadora a favor de una política pública, entonces esa política se va a adoptar, ¿verdad? Pero no porque alguien te haya convencido de alguna idea muy bonita, sino que esa coalición es una coalición ganadora. Pero hay, en la teoría y en la historia, toda la cantidad de teorías que ustedes quieran y modelos, y el que toma la decisión agarra de varias teorías para justificar sus decisiones. Eso es en la práctica. Sin embargo, aquí yo, y con esto termino, creo que se vale, porque finalmente las decisiones de políticas públicas es una decisión de acción colectiva, donde intervienen grupos de interés legítimos, inclusive algunos no legítimos. Desde luego, hay en toda opinión un sesgo, un prejuicio, que es muy válido, cada quien tiene su ideología, sus emociones, sus prejuicios, y es parte de la libertad que vivimos que entren en juego todo eso. Hay intelectuales que yo creo tienen un papel muy importante que jugar en esto que preguntaban ustedes. ¿Cómo abordar el tema enfocándolo desde una perspectiva más general, más universitaria? Y aquí creo yo que los universitarios tienen un papel importante que cumplir, que cada quien, cada grupo de interés, cada grupo político, cada partido exprese su propio sentir y sus propios intereses partidistas, legítimo. Pero los universitarios como que tenemos una obligación de hablar por los que no hablan, hablar por esa mayoría silenciosa que está buscando resolver muchos problemas que existen en el país, buscar razones que sean en los universitarios y en el diálogo que se puede desarrollar en estas aulas, que sea la fuerza de los argumentos y no la fuerza del poder o del interés económico el que nos permita hacer un diálogo civilizado y el buscar nuevos paradigmas que nos lleven a una vida mejor. Muchas gracias por su atención. A ver, agradecemos al doctor Sócrates Rizo por su interesante ponencia. Pero antes de terminar, le voy a pedir a nuestro director que le haga entrega de un reconocimiento. Adelante, Bre. Pues muy agradecido por su ponencia, por sus comentarios, por atender de una manera muy sencilla a nuestros alumnos con las preguntas que realizaron. Es muy interesante para nosotros. Y la Preparatoria 22, a través del presente, reconoce su trabajo no nada más en esta conferencia, sino a lo largo de la vida, de la historia de Nuevo León. Y entregamos la siguiente constancia al doctor Sócrates Rizo García por su valiosa participación como conferencista
con el tema neoliberalismo en México en los años 80, dentro de del cuarto ciclo de conferencia impartido por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC, sobre la historia de México siglo XX, dirigido a profesores y alumnos de las unidades de aprendizaje de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. Y al calce firma un servidor, pero en realidad los que firman somos todos ustedes. Gracias. Muy amable. Muchas gracias y antes de, ya para terminar, les pido a nuestras autoridades que salgan primero para que después salgan los alumnos y muchas gracias por su presencia.